Les doy la bienvenida a este nuevo episodio bonus de la Catequesis del Nefrón. Hoy hacemos nuevamente una pausa en el hilo de nuestra exposición del Catecismo para entregarles un contenido acorde con la hermosa celebración que la liturgia prevé para esta semana, la solemnidad del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y la sangre del Señor. Instituida en la Edad Media, esta celebración nos recuerda la doctrina de la presencia real de un Señor Jesucristo en el pan y el vino eucarístico. A propósito de esta fiesta, he querido invitar a conversar conmigo a Francisco Goldenberg, doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma y profesor de la Universidad de los Andes, que estudia especialmente temas de Antiguo Testamento, con peculiar interés en los libros proféticos. En los últimos años, Francisco ha desarrollado un curso en el que estudia las relaciones entre la celebración de la Pascua judía y la Eucaristía cristiana. Espero nos ilustre con este tema para poder comprender mejor el sentido de ese misterio y así disponernos a la fiesta de esta semana. Bueno, Francisco, así que un gusto poder tenerte, ¿no? No sé si quizá puedes comenzar contándonos un poco, a lo mejor te presentas y explicar un poco a raíz de qué te fue interesando este tema, ¿no? ¿Por qué ir al Antiguo Testamento, ¿no? Para hablar de la Eucaristía en vez de quizá ir, no sé, digamos, a la teología de Santo Tomás, digamos, o directamente a los textos del Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Claro, o sea, la idea era sobre todo descubrir que el Nuevo Testamento se entiende mucho mejor si es que uno tiene en consideración el Antiguo, cosa que es como bastante obvia, pero es bastante obvia en la teoría, pero en la práctica para los católicos a veces no lo es tanto. Sí, sobre todo porque el Antiguo Testamento está lleno de cosas que pueden parecer raras, violentas o desconcertantes. Claro, pero también la belleza del Antiguo Testamento y sobre todo en un tema como el de la Eucaristía, que es tan atractivo, me parece que es muy interesante ver qué es lo que nosotros podemos encontrar estudiando sobre todo las fiestas judías. Hay tres fiestas que son de peregrinaciones, que son la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Sukkot, que bueno, esta última como no se ve como que se haya recogido en el Nuevo Testamento, pero bueno, sobre todo creo que la fiesta de Pascua, que es la que nos convoca hoy día, tiene mucho que decirnos si es que lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento. La de Sukkot es esta asociada al libro de Esther? No, Sukkot no, esa es Purim. esa es Purim, ya. Purim es la fiesta de las suertes. Ah, ya. Y no, Sukkot es el de las cabañas, que Ah, también la es, fiesta de los... Ya, la fiesta de las tiendas. claro, es Sí, la fiesta de las tiendas. sí. En- Oye, y a propósito de eso, dado que comenta esta belleza del Antiguo Testamento, tú en general entonces promueves que la gente lea igual el Antiguo Testamento, ¿no? Porque mucha gente como que de repente le tiene miedo, así como casi que no lo recomienda porque dice la gente tendrá problemas de fe, porque se va a espantar, digamos, que Dios mandaba cosas violentas, que el Dios del Antiguo Testamento. Yo qué sé, digamos, ¿no? ¿Tú qué dirías, digamos, a gente que realmente como que no se atreve o le tiene muchas prevenciones, digamos? Pienso que a diferencia de otras obras que son más bien como moralistas, Ujú. el Antiguo Testamento no tiene ningún problema en mostrar las cosas de un modo muy realista. Ujú. Y si nosotros pensamos en los grandes protagonistas del Antiguo Testamento, por ejemplo Abraham, uno lo ve en el capítulo 16 como una persona que no se comporta muy bien. ¿Ya? O en el Nuestro padre es la caso, fe. y es nuestro padre en la fe. Y después también, bueno, Moisés, que Mm. tampoco en el Antiguo Testamento tiene ningún problema en decir que no pudo entrar en la tierra prometida porque le faltaba fe. Sí, nunca sabemos, Y entiendo por qué, digamos, le falta fe, digamos. Dicen que es porque parece que le pegó dos veces a la piedra en vez de una, digamos, claro, no. bueno, pero eso tal vez queda para Mm. otro episodio, Es otro pero, episodio, otro pero sí, o episodio. sea, y después David, que Ese todos sí es el... conocemos que Claro. hay un pecado Ujú, eh, que nada, a uno le parece bastante grave, o sea, ujú. un adulterio con homicidio, o sea, un concurso ahí de delitos. Entonces, bueno, no sé, ahí es muy interesante ver cómo al final la visión que te muestra la Biblia del hombre es muy realista, pero al mismo tiempo ese mensaje no va solo, sino que está acompañado también de la intervención de Dios. Y eso cómo lo asocia en sentido con la misma fiesta de la Pascua, en ese sentido, ¿no? Dentro de este mensaje, ¿no? ¿Cómo entra, digamos, dentro del mensaje del Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento, bueno, si te entiendo bien la pregunta, no, te diría que la Pascua de Cristo Ujú, está ya vinculada por el nombre a la Pascua judía. ujú, Y entonces, esto nosotros lo vemos como, o sea, por una parte hay unos capítulos que parecen como un paréntesis. Se ujú, está relatando todo el Éxodo y de repente se abren estos paréntesis que son el capítulo 12, el capítulo 13 del ujú, libro del Éxodo, en el que se habla sobre algunos elementos ujú, que después se van a vincular con la Pascua de Cristo. Entonces, estos son
los ácimos, el pan Ujú. sin levadura y los primogénitos. Ujú. Entonces, claro, eso nos remonta como a tiempos anteriores en los que tal vez no solo Israel, sino también muchos otros pueblos, o sea, con seguridad, muchos otros pueblos Ujú. celebraban una fiesta de las primicias. ¿Ya? Entonces ellos, Ya. para agradecer a la divinidad que había dado fecundidad a los campos y que le había permitido obtener el trigo para poder Mm. después tener harina, tener pan, o tener las vides y que Ujú. eso les permitía tener el vino, o por agradecer, no sé, pues, a los primogénitos del ganado menor o Claro. del ganado mayor, bueno, se ofrecían sacrificios. ¿Y lo de los ácimos también se daba en el contexto de estas fiestas de las primicias? Claro, no, entonces, claro, por una parte está, sí, por una parte está, yo pienso, la fecundidad de los animales, Claro, que se manifiesta en primogénito. los primogénitos, Ujú. y después están los ácimos, que los ácimos es verdad que es el producto que va a dar lugar a la producción de pan, o Ujú. de, no sé, pues, de la O alimentación, sea, y ácimo es entonces, básicamente pan sin levadura, ¿no es cierto? claro, pero entonces, ¿por qué pan sin levadura? Y, y lo que uno puede interpretar, en verdad Ujú. yo lo he interpretado más a partir del Nuevo Testamento. Ujú. Entonces uno ve que Cristo habla a veces positivamente de la levadura Ujú. o a veces negativamente de la La levadura. levadura de los fariseos. De la levadura de los fariseos sería un caso de la levadura vista desde un punto de vista negativo, Claro, pero también Cristo dice que el reino de Dios es también, como toda la razón. la levadura que se Ujú. mezcla con 3 medidas de harina y entonces hace Ujú. fermentar toda la masa. Y sin embargo, creo que desde un contexto pascual, lo que más Ujú. nos interesa a nosotros es citar a la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Porque pasa que de una perspectiva histórica uno entendía que la levadura tiene que ver con el apuro, ¿no? Como la salida en marcha de un pueblo nómada en el fondo que no tuvo tiempo de dejar que el pan fermentara. Claro, pero eso también pasa a la fiesta bajo la condición de la norma, es que no haya levadura en tu territorio durante 7 días. Ah, vaya. Entonces, ¿qué significa eso? Mm. Entonces, yo interpretando desde el Nuevo Testamento, Ujú. perdona que vaya, Sí, no, pero evidentemente creo aquí vamos a que tener que si ir uno es de un lado a otro. cristiano puede ir Efectivamente, me parece muy de, bien. Fascinante de tema. un lado a otro. Tema que ya hablamos en el capítulo sobre la Sagrada Escritura, el capítulo 7. Así que ahí pueden entender por qué Francisco hace muy bien en pasar un testamento al otro. Bueno, entonces dice San Pablo, expurgad la levadura vieja para que seáis masa nueva, ya que sois ácimos. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y de perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces, claro, nosotros necesitamos la levadura Ujú. para hacer fermentar la masa. Ujú. Si yo me quedo una semana sin levadura, en ninguna parte de la casa, significa que hay una renovación total. Ujú. Entonces lo que se está hablando es de una renovación de la vida. Aquí Ujú. San Pablo ya habla directamente de la levadura de malicia y de perversidad tiene que quedar fuera. Y Claro. nosotros tenemos que tener tenemos que ser ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces, una renovación de la vida Ujú. que se podría entender de un modo naturalista, Ujú. o de un modo cultural Ujú. terreno, Ya. pero que ya San Pablo lo lleva al nivel de una renovación de la vida de la cual nos va a hablar Cristo en el capítulo 6 de San Juan. Pero tú Pero crees tal vez que, tú quieres volver, yo creo, claro, al Antiguo imagino, Testamento, primero ¿no? ver, digamos, cómo es la En- fiesta de la Pascua. Mucha gente creo que tiene muy, muy poco conocimiento de en qué consistía la fiesta de la Pascua de los judíos, aunque claro, la celebran hasta el entonces, día de hoy. en un primer momento está esto de no tener levadura en la casa, Ujú. eh, de matar al cordero. Ujú. Se celebra en familia, o sea, Ujú. el padre es el que lleva el peso de la celebración. Ujú. Después esto va a pasar al templo Ujú. en el futuro, pero al principio se celebraba en las casas y entonces, bueno, lo que se hace es conmemorar la salida de Egipto. O sea, eso es como el Ujú. conocimiento que creo que la Claro. mayoría tenemos sobre qué es lo que significaba la Pascua. Pero cuando vas al templo, perdón, es porque en el templo se sacrifica el cordero, pero luego el cordero siempre se comía en la casa en el contexto de Claro, una cena familiar. claro. Entonces sí, pero claro, con la centralización del culto Claro. que se da con el rey Ezequías y Ujú. después con el rey Josías, Ujú. eso hace que todo se concentre en el templo Ujú. y, no sé, era un espectáculo gigantesco y Flavio Josefo dice que se sacrificaban corderos, unos 250.000 corderos para 2 millones de personas. O sea, debe haber sido una cosa bastante
impresionante. Y por eso todos los judíos peregrinaban a Jerusalén para la Pascua, entonces, porque Claro. ahí tenía que ser donde sacrificar el templo. Claro, exactamente. No estaba previsto que se sacrificara el cordero como privadamente, digamos. Cada uno por su cuenta, claro. Pero eso después de la centralización del culto, Y durante que se da en esta época. la época del exilio, los judíos que estaban en la diáspora, ¿cómo lo hacían? ¿No celebraban Pascua o celebraban Pascua con un cordero que sacrificaba en otro lado? ¿No? En verdad no tengo conocimiento sobre eso, Ya. pero pienso que no, porque después de la destrucción del templo ya nadie en el pueblo de Israel celebra el sacrificio Ya. pascual. Sí lo celebran los samaritanos, hasta el día de hoy. Y hay gente que va y entonces siguen, ellos tienen su Pentateuco, el Claro. Pentateuco samaritano, y tienen entonces también la costumbre de celebrar el cordero, la Pascua con el sacrificio del cordero. Ah, pero los judíos hoy día celebran Pascua sin sacrificar cordero. Claro, sin sacrificar el cordero, Muy y fuerte. tienen también unas normas para celebrarlo que están en el Seder de la Pascua. Entonces, en el Seder de la Pascua, El Seder. sí, que es como el rito, la regla. Que el eso no orden. está en la Biblia, digamos, propiamente. No, Ya. no, está en la Biblia. Y ese Seder de la Pascua incorpora un elemento extra, que son las 4 copas. Ya. Entonces, está la copa de la santificación. O sea, son copas que van conmemorando distintas cosas. Pero ese Seder es como una creación muy posterior, o por ejemplo ya en época de Cristo ya estaba vigente ese ritual. En la época de Cristo ya Se usaba ese ritual. se usaba ese ritual. Exactamente. Y entonces, bueno, hay 4 copas. La primera es de la santificación, que por la palabra nos dice que se conmemora esta celebración de la separación del pueblo de Israel del pueblo de Egipto, que también es un concepto que va a ser bueno para hacer, bueno, como teología litúrgica, que en el fondo hay cosas que se separan para consagrarla al Señor. Entonces, en cierto sentido, esa copa conmemora esa separación del pueblo que va a ser precisamente como dedicado al Señor. Separación, eso implicaba, por ejemplo, la prohibición de casarse con gente que no perteneciera al mismo pueblo judío, etcétera. Claro, esas normas se intensifican después de la vuelta del exilio, con Esdras, con Nehemías. Y esta copa también en ese sentido tiene ese recuerdo, esa connotación en ese sentido. Pero sobre todo de ser un pueblo santo, la presencia de ser un pueblo especialmente elegido por Dios. Entonces el pueblo es consciente de que sin mérito de su parte ha sido elegido por Dios para traer una alianza. Ya. Sí, tema que también hemos visto en otros episodios, pero también me parece fascinante. Y estabas contando, y las otras copas, digamos... Entonces después viene una segunda copa, que es la proclamación. Entonces en ese momento, uno de los hijos del padre le dice, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Y entonces ahí el padre le responde y le dice, o sea, nosotros estábamos esclavizados en Egipto. Entonces es una conmemoración que tiene también ese sentido de actualización. En el sentido de que no se sienten ajenos recordando unos hechos históricos que quedaron en el pasado, sino que el padre mismo se siente parte de esa liberación, y entonces el padre explica, y entonces hace ese memorial para que uno recuerde que ha sido liberado por Dios para poder partir hacia la tierra prometida y ser un pueblo escogido para Dios. Y en ese contexto entonces de actualización también tiene como el sentido de que el pueblo también hoy día espera en la acción salvífica de Dios que lo vuelva a liberar, pensando como algo que se desarrolla también, que se vive en la época del exilio, digamos, o en tiempos de Cristo cuando están bajo la dominación romana, etcétera. Tenía como también esa connotación en ese sentido de actualización. Dios que nos liberó de Egipto volverá, digamos, a actuar en favor del pueblo para liberarlo, digamos, y... Claro, o sea, eso siempre está presente en el pueblo de Israel, de que Dios no se olvida de su pueblo, y incluso aunque haga las mayores perversidades, Dios es fiel a su promesa. Pero también tiene una segunda connotación esta copa, que es la copa de las plagas. Y entonces es una copa que conmemora también eso que uno podría deducir de otros textos del Antiguo Testamento, en los que se habla de una copa de la ira de Dios. Y entonces esa copa que es para castigar al pueblo de Egipto por haber tratado mal al pueblo de Israel. Como la contracara de esa liberación sería como el castigo del pueblo opresor. Claro, entonces eso nos dará señales tal vez de por qué Jesús, cuando dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, bueno, tal vez lo que está pensando es, esta copa es una copa de castigo, una copa de la ira, no podría pensar.
Eh, Después viene una tercera copa que es de la bendición Ujú, y que es interesante también porque, porque también San Pablo dice que la copa que bendecimos ujú, eh, o sea, habla de la copa de la bendición y por ujú, lo tanto está también teniendo dentro de su horizonte esa comunión a la que se llega por la participación de la Pascua. ujú, ¿Ya? Entonces, hay una comunión que se da entre Dios y el pueblo de Israel y que en Jesucristo se va a dar también, esa ujú, comunión entre Dios y los hombres. ujú, Y por último está la cuarta copa, que es una copa de alabanza. ujú. Y, y que esto tendría tal vez que estudiarlo más, pero a uno le suena esta copa de alabanza que puede correr paralelo Esta es con la lo que que llega dice después del San Salmo, Pablo. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro, esta puede ser la copa em, que uno podría relacionar con la glorificación de la que Mm. habla San Juan también en todo el Evangelio, cuando Cristo mismo habla de su glorificación. Y ¿Ya? esta es la que algunos teólogos interpretan que parece como que en el relato de la última cena Jesús se la salta. Claro, exactamente. Esta es la. Jesús dice en la tercera, en la bendición de la tercera copa, cuando se la está dando a los apóstoles, les Ujú, dice: Yo no beberé más del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre. ujú, Entonces ahí, bueno, también hay discusiones acerca de si la última cena es de realmente una celebración de la Pascua, mm, pero bueno, hay mucha literatura sobre eso. Eh, y, pero también hay gente que dice que la Pascua, la última cena, ujú. eh, es una celebración pascual que no termina hasta que Jesús dice, tengo sed. Y Ya. entonces ahí Jesús mismo pide tomar del fruto de la vid porque ya ha llegado el reino de su Padre. ¿Por qué? Porque Mm. ya se ha verificado la obra de la redención. Pero ahí no toma, pues, ¿no? Le ofrecen, digamos, esta esponja con vinagre y creo que dice que la prueba, pero no la toma. No, no, ahí sí que Ah, esa sí la toma. No, es Cristo, ¿qué es lo que me estaba con hiel, digamos? Que lo vino con hiel, que es el que da al comienzo, que eso no lo toma. claro, entonces él rechaza Mm. ese como narcótico Mm. para poder soportar mejor los dolores y sufrimiento que se le ofrece antes. Antes, ya. Pero en este momento toma y después dice, Ujú, todo está consumado. ujú, Entonces, claro, ahí uno podría entender que se ha realizado ya esta nueva Pascua, que ujú, si uno se fija bien en la última cena, hay un elemento muy importante que falta, ujú. que es el Cordero. Ya. Entonces, claro, uno dice, obviamente el Cordero es Cristo mismo que se está entregando por la salvación de todos los hombres. Ujú. Oye, ¿y cómo se conecta entonces esto con la Eucaristía cristiana? ¿No? Diría que sobre todo hay que tener muy presente que la conmemoración inicial Ujú, entendida como agradecer a la divinidad los frutos del campo, los frutos que se producen por la lluvia ujú, eh, y también el ganado, eh, tiene que ver con el reconocer que Dios es dador de vida, ujú, ¿ya? Dios es fuente de fecundidad. ujú, Y de esa manera nosotros vemos cómo el mismo Cristo dice, dentro de un contexto pascual, ujú, porque era la fiesta de la Pascua, ujú, en el capítulo 6 se hace una referencia al inicio del capítulo, después él multiplica los panes ujú, y les dice, pero ustedes vinieron aquí a comer y para saciarse. No, ujú, no, no, no se han dado cuenta del signo que en verdad está detrás de esto. Y después, cuando ya está de lleno en el discurso del pan de vida, eh, lo que Jesús dice es eh, es que vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. ujú. Y entonces ahí Él promete dar la vida eterna a los que coman de su cuerpo y a los que beban de su sangre. Que eso de la sangre entiendo que era muy chocante, digamos, para los judíos cuando hace Claro, esa. era una aberración porque Ya. un judío no puede comer sangre. Ujú, Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, ellos comen de los frutos de los árboles y de la hierba del campo. ujú, Después, cuando ya se ha producido la primera caída, los pecados iniciales, ujú, y Dios renueva la creación a través del diluvio universal, Dios permite comer carne, ujú. pero a Noé le rechaza beber la sangre, porque la Ya. sangre le pertenece porque es un símbolo de vida. Ujú, ¿Ya? Entonces, es por eso que después la legislación de Levítico, en el capítulo 17, 18, va a prohibir que se beba sangre. Entonces ujú. la sangre tiene que ser derramada o sobre el altar en la época en la que ya hay templo, o se derrama delante de la tienda del encuentro.
pero un judío jamás va a comer sangre y hasta el día de hoy las prietas, las morcillas, el Pobrecitos, ñache están prohibidos. están prohibidos. Entonces, la sangre no forma parte de la dieta de un judío, está prohibido comerla, porque es la vida. Y entonces la vida pertenece a Dios, y Dios es el dador de vida, entonces hay que reconocer que nosotros no podemos derramar sangre de ser humanos, dice el Levítico, nosotros no podemos, y cuando comemos animales tenemos que derramar por tierra esa sangre. Entonces, claro, que Jesús le diga a los judíos que tienen que beber su sangre es muy chocante, Claro. porque va en directa, o sea, va en contra de la ley de Moisés. Y por lo tanto, ¿cómo se entiende esto? Y aquí uno entra dentro de las lógicas cristianas que también siguen las lógicas judías, porque para ellos, a nosotros no nos dice nada comer sangre. Claro, Comemos, ya lo tenemos. comemos sangre, de hecho, y además pasa a ser un mandato. Y el que no come de mi sangre Claro. no va a tener vida eterna. Porque la sangre significaba la vida, entonces imagino que la idea es que esto estaría suponiendo que esa vida que antes estaba vedada, Dios ahora como que la regala, digamos, no, nos permite acceso a ella, algo así. Claro, entonces eso es lo que yo entendería, que al final, a través de, o sea, Jesús mismo dice que el que no come de su cuerpo no tendrá vida eterna, el que no bebe de su sangre no tendrá vida eterna, y al final, ¿cómo se da esto? Se da a través de la unión entre el hombre y Dios, que se realiza, se verifica a través de la unión de la carne de Cristo y nuestra propia carne. Pero el mismo Cristo dice, pero la carne no sirve para nada, es el espíritu el que da vida. Y claro, nosotros tenemos una separación muy clara entre cosas que son inertes y cosas que tienen vida. Pero Cristo como que nos está hablando de otro nivel de vida, de una vida que es la vida que corresponde a Dios. Y esto ya es bastante escandaloso también para nosotros, de que uno piensa que por la unión del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, uno puede participar de la vida divina y realizar operaciones que ni siquiera los ángeles pueden realizar, Claro. en cierto sentido. Oye, a propósito de eso, pequeño detalle, pero quizás mucha gente se le intriga sobre este tema. ¿Por qué, si esto está este mandato explícito de beber la sangre, en la Iglesia Latina durante mucho tiempo se ha usado la costumbre de que los que participamos, digamos, de la Eucaristía, no necesariamente tenemos que comulgar en ambas especies, sino que basta con comulgar del cuerpo? Se entiende dentro de la doctrina católica que Cristo está todo entero en cada partícula del cuerpo o de la sangre. Ya. Entonces, por eso no es necesario, y durante la época, bueno, Lutero decía que estamos quitando a los fieles la posibilidad de participar en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, pero la Iglesia ha resuelto eso sin ningún problema, diciendo que Cristo está todo entero en cada partícula y por lo tanto no se está negando esa participación. Y de hecho, en ocasiones especiales, como puede ser el matrimonio, en la primera comunión, los fieles pueden recibir el cuerpo y la sangre. Igual se requiere, siempre entiendo ambos, para que haya consagración, digamos. Pero Claro, el tema es que obviamente, para sí. la participación del resto de los fieles no se requiere que todos comulguen bajo las dos especies, sino que Así es. únicamente basta con que el sacerdote... Oye, y a propósito de eso, entonces, que aparece ahora de la presencia real, no sé si cómo lo conectarías con esto que hemos estado hablando sobre la Pascua, ¿no? Y este misterio que hablas también de este don de vida que se da a nosotros a través de la Eucaristía. Al final lo que la Iglesia quiere asegurar es que la presencia de Cristo se dé en la Iglesia. Y uno ha visto, no sé, pues como las cosas más inesperadas, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarne. Y entonces, claro, Cristo mismo dice, no fue Moisés el que les dio el maná, sino que fue mi Padre. ¿Ya? Entonces, es Cristo el que da, o sea, perdón, es Dios mismo el que da el maná Que da la vida. en el desierto a el pueblo de Israel, y ahora se va a llevar eso a otra dimensión. Y en el fondo, ¿qué es lo que manifestaba el maná en el desierto? Es la presencia de Dios que nos está sustentando y que nos está dando vida. Y entonces, bueno, pero esas palabras, y perdona que insista, de vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron, bueno, nos resuena en nosotros de que nosotros vamos a recibir un pan que nos va a dar la vida y nos va a dar la resurrección. Entonces, claro, Cristo se queda presente en las especies sacramentales para vivificar a la Iglesia y para darle vida divina, así como se entiende con la segunda carta de San Pedro, de ser partícipes de la naturaleza divina por medio de esa unión
que así como en la alianza matrimonial no son dos, sino que es una sola carne, de esa misma manera nosotros tenemos como algo muy concreto por lo cual Ujú, nosotros podemos entrar en la comunión con Cristo. Y entonces eso nos permite alcanzar esa vida sobrenatural y Cristo mismo, claro, no está de una manera como simbólica, no está significado en ese cuerpo y esa sangre, sino que está realmente presente y por eso, creo que en el siglo XIII comienza la mm, devoción mucho más fuerte a la ujú, Santísima Eucaristía. eh, y, y Cristo mismo, en el discurso del pan de vida, ujú, pierde muchos discípulos por esto. ujú, Entonces, claro, uno dice, ¿por qué el Señor no fue más claro si era una cosa simbólica? mm. No, es que precisamente no era una cosa simbólica y Jesús eh, no era tonto y podría perfectamente Mm. haber aclarado y decirle, no se vayan. yo de verdad estaba hablando en broma, ¿no? Entonces, claro, cuando Mm, Cristo pierde a todos sus discípulos, se ve que está un tema muy importante y ujú, muy querido también para los apóstoles porque Jesús también le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes qué van a hacer? Y entonces Pedro le responde, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y entonces eso queda como una confirmación para nosotros también de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Oye, pues ese episodio, claro, está como esa como expresión tan tajante, ¿no? Si no comen el pan ni beben la sangre, no tendréis vida. Y eso creo que imagino que una formulación así de tajante le puede resultar a veces como escandaloso, complicar mucho el día, de fondo como que de repente decir, bueno, pero tan fuerte así que no puedo tener vida de la gracia si es que no participo de la Eucaristía, ¿no? Gente que de repente va de vez en cuando, pero no. O también, y es una realidad en la iglesia, muchas personas que por distintos motivos pasan periodos largos sin comulgar, ¿no? Porque, por ejemplo, saben que no están en gracia, porque están quizá en una situación que es irregular, etcétera, ¿no? Se comentaría en ese sentido sobre esta afirmación tan drástica, ¿no? Y la necesidad que tenemos en ese sentido de comulgar del cuerpo y la sangre del Señor para tener esta vida sobrenatural que Cristo regala. Claro, o sea, para participar de la gracia, el camino ordinario son los sacramentos. Mm, Y entonces son una misericordia de Dios, porque al final, igual como nosotros eh, sabemos por nuestro cuerpo, o sea, por cómo funcionan las cosas, nosotros tenemos como mm, garantía de que nosotros estamos vivos, que estamos enfermos, sentimos un dolor. Entonces, de esa misma manera nos entra por los ojos a nosotros la acción de la gracia, a mm, través de estos signos eficaces. Y bueno, la Eucaristía uno es un signo eficacísimo, principal, y que ojalá todas las personas puedan tener acceso a él. Y ese ha sido también parte del magisterio del Papa Francisco, mm, de facilitar el acceso a la Sagrada Eucaristía, pero obviamente sabiendo que, como dice el Evangelio, no se pueden tirar las perlas a los chanchos y por lo tanto uno tiene que mm, estar bien preparado. mm, Y eso, y si alguien no lo puede recibir porque está indigno, o sea, porque en el fondo está en pecado grave, es importante buscar el camino para mm, resolver eso. Y, mm, y muchas veces en la vida de las personas el amor a la Eucaristía se va a manifestar en ese deseo también de purificación o que va a mm, llegar algún día en el que yo voy a poder comulgar. mm, Y, y eso también es muy bonito porque al final eh, uno no quiere recibir indignamente al Señor, el mismo mm, Cristo en la celebración de la última cena en el capítulo 19 de San Juan, le limpia los pies a los discípulos para que todos ellos lleguen purificados, pero hubo uno que recibe el cuerpo de Cristo mm. sin haberse purificado, que es Judas. Lo recibe porque entiendo que no es claro en el Evangelio si es Claro, que es es antes o verdad. después de que se vaya Judas, Sí, esa ¿no? pregunta me la han hecho otras veces y Sí. no, no lo dice expresamente. O sea, dice que le pasa en un minuto un pedazo de pan y dice que en ese momento entró el demonio en él, ¿no? Que es como bien fuerte, que cuando come Claro, el pan que entra Jesús. Pero parece ser que después de eso que hace la consagración, por decirlo así. claro. Mm, Eh, entonces, bueno, ahí hay como un deseo de purificación ujú, que una persona que se da cuenta de que para ujú, recibir a Cristo hay que estar en una situación en la que uno, bueno, haya sido purificado por la gracia, eh, y que, claro, reconocer también la existencia del pecado. O sea, si no, como mm, que nos engañamos a nosotros mismos y al final, si nos estamos engañando a nosotros mismos, eso no va a ser bueno tampoco para nosotros. Entonces, claro, hay que buscar ahí la manera de recuperar el estado de gracia, confesarse o ir dando pasos mm, que se vayan ordenando mm, hacia ahí, hacia ese fin. Entonces, claro, uno tiene que ir poco a poco mm, buscando el modo de reconciliarse con Dios,
Y eso obviamente también hay que tener presente eh, que la gracia se puede recibir de muchas maneras también. Entonces, Dios no se ha atado las manos y no ha dicho solamente yo puedo recibir, o sea, yo voy a dar las gracias, yo voy a dar mi bendición a todas las naciones a través de los sacramentos únicamente, sino que también Dios puede dar gracias a personas que no han conocido la predicación o que habiéndola conocido, bueno, están en situaciones eh, complejas y entonces la acción de Dios se puede dar también fuera de los sacramentos, pero el camino ordinario Solo. son los sacramentos. Oye, y a propósito de eso también, ¿de qué manera también ayuda a esa persona que está en un proceso como de conversión o acercarse y purificación, el participar en la Eucaristía o en actos de adoración eucarísticos, aunque no se pueda comulgar? Que entiendo que la Iglesia siempre lo promueve y insiste igual, ¿no? Que incluso esa gente que está en situación irregular no deje por eso de ir a misa, digamos, que pueden también participar en la Eucaristía, aunque no puedan comulgar, digamos, ¿no? Y también de otros actos de adoración eucarística, etcétera. No sé si tienes alguna reflexión Claro, sobre ese papel que tiene la Eucaristía también en esos otros contextos, ¿no? la Eucaristía es transformadora y ya vio también personas que no tenían fe y que se han convertido delante de la Eucaristía, entonces un sacramento eficacísimo en ese Ujú. sentido, eh, que no sé, también un converso cuando se da cuenta de lo que significa la presencia de Cristo en la Eucaristía, empieza a tener una vida nueva porque es lo que Mm, decíamos, así como cuando se casa un hombre con una mujer y entre los mm, dos se da una sintonía espiritual muy profunda que se manifiesta también a través de esa mm, unión corporal, aunque a veces, bueno, puede que ya no se pueda dar, pero esa mm, unión con el cuerpo de Cristo eh, lleva unas consecuencias espirituales muy profundas. Entonces, mm, bueno, ir a una oración eucarística también es ir trabajando porque obviamente la unión en el matrimonio se da en esa sintonía también mm. afectiva, espiritual, en que con una mirada se pueden entender y entonces, claro, entiendo que si uno va a la adoración eucarística como un acto propio de la virtud de la religión, va a ir ayudando para que las personas que no pueden recibir al Señor puedan ir buscando también esa unión y vayan adquiriendo una sintonía con Cristo. Y hay personas que han pasado muchas horas Mm. delante de la Eucaristía eh, y tal vez no han podido recibirlo durante mucho tiempo y ya han ido constantemente a misa, ya han ido a buscar esa presencia consoladora de Cristo en la Eucaristía, aunque no lo pueden recibir. Oye, y en ese sentido también has escuchado como que hay cierto contexto, sobre todo el mundo protestante, que critican esa idea como de la adoración eucarística, ¿no? Hay quienes dicen que como la Eucaristía es para recibirla, digamos, ¿no? Y no para este otro tipo de culto, digamos, que se ha dado en la iglesia de adoración, digamos, ¿no? Y esta reserva también de las especies sacramentales después de la misa, ¿no? Para Claro, este culto que le rinde la bueno, iglesia. durante mucho tiempo se Mm, entendió así, que la Eucaristía no se reservaba más que para darla a los enfermos en los casos de necesidad. ujú, Y al final, bueno, nosotros vamos viendo cómo la fe no es monolítica, no es que uno la reciba tal como llega y no haya una posibilidad de profundización. Y sin embargo, ha habido una profundización muy grande en lo que se refiere al culto eucarístico y ha sido muy transformador. Y pensando, a veces ujú, hay personas que ven los nuevos tiempos como muy negativamente, pero el acceso que tenía la gente a la Eucaristía en la Edad Media ujú. o, o hace poco tiempo era mucho más reducida de la que tiene ahora y nosotros vemos con gran alegría que muchas Claro. personas que reciben diariamente al Señor, Entiendo que eh, hasta en comienzo del siglo pasado era rarísimo, digamos, eso claro, o sea, un de la comunión religioso frecuente. le pedía a su director espiritual si podía recibir la Mm, Eucaristía eh, en determinadas fiestas o no sé, pues de Santa Teresa de Ávila mm, se sabe que ella preguntaba, oye, ¿puedo recibir al Señor este mes? Y entonces, claro, se preparaban especialmente, lo cual mm. también manifiesta como esa sensibilidad que existe en el pueblo cristiano de querer recibir al Mm, Señor habiéndose preparado y dignamente, y hasta hace no poco, una persona que iba a comulgar se confesaba todas mm, las veces antes de ir a comulgar, ¿no? Entonces mm. también se ve Esa delicadeza también, eso esa es lo que delicadeza, la otra cara. claro. Oye, no sé si tienes algunas como últimas ideas como para cerrar, a lo mejor, o mensaje que le quieras dejar a los auditores últimos sobre este tema, participar en esta fiesta también, etcétera. Bueno, yo lo animo a leer Éxodo 12, Éxodo 13, Ujú, que en el fondo ahí está el núcleo de lo que significa la celebración de la Pascua para el pueblo judío. Y también, obviamente, todos los textos del Nuevo Testamento relacionados, sobre todo la Pasión, el relato de la Última Cena, eh, para ir descubriendo también la Eucaristía en los textos del Evangelio
y pienso sobre todo, bueno, en Corintios, este texto que hemos citado, después también el Evangelio de San Juan, pero el Evangelio de San Juan, obviamente, para descubrir la Eucaristía, hay que meterse en el capítulo 6 y también relacionarlo eh, con el capítulo 2. Y esto sería tal vez una cosa con la que podríamos cerrar, que es que Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y entonces se aclara ahí que no se refería al templo de Jerusalén, sino que se refería a su propio cuerpo, porque ese es el lugar nuevo para el encuentro entre Dios y los hombres. Entonces, Dios, ¿cómo nos va a dar vida? ¿Cómo nos va a vivificar? ¿Cómo vamos a entrar en relación con Dios, que es una cosa que parece inaccesible? Justamente a través de ese nuevo templo, y nosotros ya no tenemos que peregrinar a Jerusalén, ni tenemos que peregrinar a Roma, aunque esté muy bien hacerlo, sino que tenemos que buscar el cuerpo de Cristo, y de esa manera nosotros podemos entrar en comunión con Dios, porque a través del cuerpo de Cristo nos comunicamos con el alma de Cristo, que nos santifica y nos lleva a meternos dentro de la vida divina de la Santísima Trinidad. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Espero que a todos los autores les sirva mucho entonces lo que preparamos hoy día, ¿no? Agradezco mucho a Francisco por habernos acompañado hoy y a todos ustedes por seguir escuchando el podcast. Si les pareció interesante el contenido, no duden en difundirlo para que más personas se preparen con fruto a la celebración del Corpus Christi. Espero nos sigan acompañando la semana que viene al retomar el de la catequesis habitual. ¡Saludos!